Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a ver la palabra de Dios juntos. Le voy a invitar, querido hermano, que estás escuchando desde ahí, desde la cárcel de la unidad 37. En esta tarde te saludo a cada uno de ustedes, los saludo en el nombre de Jesús y pido que la paz de Cristo esté reinando en sus corazones y que tengan hoy una santa cena donde gocen de la presencia del Señor en medio de ustedes. Y a todos los demás que están viendo de una y otra forma a través de las redes este mensaje, los saludo en el nombre de Jesús y pido que la paz de Cristo también reine en sus corazones y esta palabra sea de bendición para sus vidas. Vamos a compartir una porción de las Escrituras hoy. eh, y primeramente lo haremos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante, donde ahí figura un título que dice el juicio ante el gran trono blanco. Y dice así la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lado de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lado de fuego. Amén a la palabra de Dios. Oramos en esta tarde. Dios le bendiga. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, oramos, vamos a ti en esta tarde. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones, nos inspire, nos enseñe, Señor, nos redarguya, nos consuele tu palabra, nos fortalezca, nos edifique. Amado Señor, unge a cada uno de mis hermanos y a cada persona que escucha, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento en tu palabra, abre nuestros oídos espirituales y abre mi boca para proclamar, para enseñar tu palabra, Señor, sin que falte ni sobre nada de ella. Te ruego que me des la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, porque sin ti, Señor, no puedo hacerlo como realmente corresponde, Señor. Te pido tu dirección y tu guía. En el nombre de Jesús. Amén. Usted habrá escuchado en estos tiempos, cuando parte alguna persona, y sobre todo uno lo ve ahora por las redes, por Facebook, por cualquiera de las redes más vistas, más populares. Cuando parte alguien, dice, vuela alto, fulanito, ¿no es cierto? Y todos pareciera que van al mismo lado, ¿no es cierto? Entonces, cuando se habla de alguien que ha partido, siempre se habla como que se fue al cielo, como que pasó a otro plano, como que están las estrellas, como que de allá nos mira desde otro lugar. Otros dicen, te saludo donde quiera que estés, porque no tienen realmente ninguna certeza. Y realmente nadie tiene una certeza qué es lo que pasa cuando la muerte llega y qué ocurre después que morimos, ¿sí? Los únicos que tenemos una certeza sobre esto somos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y en su bendita palabra, la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Porque es en la Biblia y por revelación directa de Dios que podemos saber qué pasa después
de la muerte. Para algunos, sencillamente, eh, cuando morimos se acaba todo, ¿no es cierto? Son personas que no creen en Dios, que no creen que haya otra vida después de la muerte y piensan que una vez que partimos de esta vida, entonces ya aquí no queda más nada, ¿no? Este, vamos a terminamos todos en un cementerio y es cierto, todos terminamos en el mismo lado, todos morimos. La palabra de Dios nos enseña así, que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Ese es el tema, que dice y después el juicio, ¿sí? Y eso está establecido para todos los hombres, para todas las mujeres, para todo ser humano, está establecido así por Dios. Tenemos que ir a dar cuenta delante de Dios, ¿sí? Tenemos que hacer una salvedad, ¿no es cierto? Nosotros podemos estar en ese juicio de otra manera. Podemos no estar directamente parados delante de Dios en el juicio del gran trono blanco si antes de eso nuestros pecados ya fueron juzgados. ¿Y cómo pueden ser juzgados antes de ese gran trono blanco, el día en que Dios juzgará a los hombres? Bueno, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y que en esa cruz se juzgaron todos nuestros pecados y Jesús murió por cada uno de nosotros. Y de esa manera se cumplió la justicia de Dios. Todo el juicio de Dios cayó sobre Jesucristo por nuestros pecados. Cuando nosotros como cristianos creemos, recibimos esa verdad que la palabra de Dios nos enseña, esa obra gloriosa que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Pagando el precio por nuestros pecados, entonces ya hemos sido juzgados y Jesús murió en nuestro lugar. Nuestra nuestra injusticia, nuestro pecado fue cargado sobre Cristo y ahora la justicia de Dios, la justicia de Cristo, el justo que murió por nosotros los injustos, nos es imputada a nosotros, nos es cargada a nosotros, ¿no es cierto? Esa justicia, siendo nosotros injustos, ahora somos justificados por Dios en Jesucristo. Bueno, como les decía, nosotros nos encontramos con personas que piensan que una vez que morimos se terminó todo, ¿no es cierto? Pero hay algo que Dios ha puesto en el corazón del ser humano, ¿sí? Y lo que hace que el hombre se pregunte constantemente eh, sobre la vida después de la muerte, desde que el momento que abandonamos este cuerpo, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? La Biblia dice en Eclesiastés que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Y eso no lo puede sacar nadie. Y eso está ahí puesto por Dios y es lo que nos lleva a nosotros a pensar de que hay una vida eterna, que hay algo eterno. Pero claro, si yo no conozco realmente a Jesucristo, si no se me ha revelado a través de la palabra de Dios este misterio que tenemos y que solamente la palabra de Dios nos revela, aquellas cosas que humanamente es imposible que nadie conozca, ¿cómo sabremos qué pasa después? Muchos piensan que acá se acaba todo. Entonces toman una actitud en la vida. Disfrutemos en esta vida, démonos todos los placeres que podamos, porque acá se acaba todo, ¿no es cierto? Vivimos una sola vida, es cierto que en esta tierra vivimos una sola vida en este cuerpo, pero después hay otra vida, ¿no es cierto? Entonces, sí hay una sola vida y esa vida aquí no termina, pasamos a otra vida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver de qué manera. Aquí la palabra de Dios nos dice que los muertos estaban parados delante de Dios. ¿Cómo puede ser que si murieron y están en la tumba,
y ya no son más, estén ahora parados delante de Dios. ¿Por qué? Porque ocurrió lo que se llama la segunda resurrección, la resurrección de condenación. Cuando tengan que presentarse, cuando sean resucitados en cuerpo también, no solo su alma, sino su cuerpo, delante de Dios para ser juzgados por Dios. Pero ese juicio termina en condenación, porque ahí estarán todos aquellos que mientras estuvieron en esta tierra, mientras tuvieron vida, nunca aceptaron a Jesucristo como su Salvador, nunca le abrieron su corazón a Dios, creyeron en Jesucristo y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que cuando nosotros estamos aquí tenemos que tomar una decisión. Ahora, ¿qué pensás vos? ¿Sí? ¿Qué es lo que pensás vos que todavía quizás no has abierto tu corazón a Jesucristo, no lo conocés, no has nacido de nuevo? Y pensabas o seguís pensando que el infierno, por ejemplo, no existe, ¿no es cierto? Acá dice que se va al lago de fuego, ¿no es cierto? Cuando después del juicio serán los que no estaban inscritos en el libro de la vida, serán todos arrojados en el lago de fuego. Es una condenación y una condenación eterna, ¿no es cierto? En el versículo 10 del capítulo 20 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que el lago de fuego es para siempre. Y no es una cosa en la cual son echados, y hay algo así como algunas falsas religiones dicen la aniquilación del alma, son echados en ese y ahí son aniquiladas sus almas. No, ese es un tormento eterno, porque nuestras almas son eternas, ¿sí? Entonces, o vamos a la condenación eterna o vamos a la vida eterna, a la presencia del Señor. Y bueno, acá notamos una cosa, que los primeros que van a, a ese lago de fuego es el diablo, los falsos profetas y todos sus ángeles, todos aquellos que siguieron la rebelión de Satanás. ¿Usted cree que el diablo existe? No, porque para muchos parece hoy un cuento de hadas hablar en este siglo XXI del diablo, ¿no es cierto? Algunos pueden aceptarle hablar de Dios, de un Dios impersonal, etéreo, ¿no es cierto? Algunos hablan del universo y le atribuyen al universo o a una energía cósmica, otros a un dios, a otros dioses, ¿no? A diferentes dioses. Entonces, creen en una cosa algo más allá, algo sobrenatural, ¿no? Pero, ¿cuántos creen realmente en este mundo que el diablo y sus demonios son una realidad? Son una realidad, ¿no? ¿Cuántos creen que Dios existe y cuántos creen que el diablo existe? ¿No es cierto? Muchos no creen, la verdad, ¿no es cierto? Yo no sé si usted es de los que cree o no cree que el diablo existe, ¿sí? Pero realmente existe y lo notamos muy fácil. Entonces fíjese todo lo que pasa en el mundo y todo lo que Satanás está incitando a hacer, eh, y, y realmente nos damos cuenta las consecuencias, ¿no es cierto?, de haber el hombre escuchado la voz de Satanás y seguido sus caminos. ¿Y a dónde va a terminar? En el mismo lugar que va a terminar el diablo, a menos que pase algo en su vida, que es que se encuentre con Jesucristo, que abra su corazón al Señor, y sin duda Dios le va a dar a usted una oportunidad, como que hoy, por ejemplo, es el día de salvación y en el cual usted puede encontrarse con el Señor Jesús. Con todo esto de la pandemia y todo lo que ha pasado, hemos visto y oído de muchísimas personas que han partido de buenas a primeras, ¿sí? Personas que estaban bien, a la otra semana ya no estaban, o a los pocos días no estaban, ¿sí? Y vimos que no solamente partieron viejos, sino que también partieron personas adultas de mediana edad y hasta personas muy jóvenes, también
han partido. Así que de golpe nos encontramos, todos sabemos que un día vamos a morir, pero lo que no sabemos es que, o no pensamos, es que la muerte está ahí esperándonos. Entonces, cuando entró la pandemia, esto sacudió al mundo, ¿sí? Porque la muerte estaba ahí a la puerta, ¿no es cierto? Y era una posibilidad muy cercana, y eso causa mucho temor, mucha desazón, mucha confusión, y entonces ahí todos empiezan a pensar en Dios, ¿no? ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? Algunos totalmente confundidos, ¿qué es lo que puede pasar si ellos les toca partir, ¿no? Algunos aterrorizados con la muerte, ante, ante la posibilidad de saber que pueden llegar a morir si se enferman, ¿no es cierto? Otros no les prestan atención, ¿no? Y entonces quizás haya personas que de una manera casi irracional, ¿no es cierto? Se dedican, por ejemplo, a cometer ilícitos y a robar o a exponerse a ser muertos, ser alcanzados por balas, por personas o por las fuerzas de seguridad y terminan muertos, ¿sí? ¿Y cuántos de aquellos que has conocido y que han estado en el camino de la delincuencia has sabido que han muerto? Quizá algún compañero tuyo. Dios en su misericordia y amor te tiene con vida, pero podría haber sido que tu vida ya no estuvieras aquí, que hubieras partido. Y si hubieras partido y no hubieras, y antes de conocer a Jesucristo como tu Salvador, tendrías que realmente ir directamente al infierno esperando el día que seas presentado delante del trono blanco para el juicio y de ahí al lago de fuego. Eso sería lo terrible, ¿no es cierto? Entonces, y si después de esta vida hay otra vida y vos ahora tenés la posibilidad de planteártelo delante del Señor, ¿no? Y si realmente el cielo existe, algunos dicen no, no existe el cielo, no existe nada de eso, no existe Dios, no existe el infierno, y si existe, y si existe el infierno, y si hay otra vida después de esta, y esa vida no es una vida que no nos unimos al universo ni nada por el estilo, y no nos vamos a una estrella, ni volamos alto a ningún lado, sino que al contrario, en vez de volar alto nos vamos para abajo, ¿no es cierto? Porque abajo la palabra de Dios se identifica el lugar del infierno, ¿no es cierto? Donde Jesús descendió, ¿no? Dice, descendió al Seol, a la parte buena de ese momento. Después tendríamos que hablar que antes de la cruz de Jesucristo, todos iban a parar al mismo lugar, al Seol, al Hades, que dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces en el Hades estaba la parte buena y la parte donde iban todos aquellos, donde el seno de Abraham, que habían muerto creyendo en Dios, y aquellos que habían rechazado y que murieron en sus pecados iban al otro lado, ¿no es cierto?, al infierno. Entonces ahí estaba el rico y del otro lado estaba Lázaro, dice Jesús, ¿no es cierto? Y bueno, pero ahí descendió Jesucristo, pero después que Jesús murió, dice la palabra de Dios, nos enseña en el libro de Efesios, que Jesucristo descendió a esas partes y subió a lo alto y llevó cautivo la cautividad. ¿Qué quiere decir? Que todos los que estaban ahí cautivos en la parte del seno de Abraham, cuando Jesús murió y descendió al Hades, cuando Él resucitó, llevó con Él hacia la presencia de Dios, y están todos ahora ahí en el cielo, a todos los que estaban en ese lugar que es el seno de Abraham, que hoy está vacío. Lo único que todavía se está llenando es el infierno, ¿sí? Y ahí, ahora, desde Jesucristo en adelante, aquellos que mueren creyendo en Jesucristo, entonces inmediatamente son llevados a la presencia de Dios en su alma, en su espíritu.
El cuerpo se queda aquí, ¿no es cierto? Este cuerpo, como dice la palabra de Dios también en Eclesiastés, polvo eres, al polvo volverás. Entonces lo que morimos vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio, y el alma vuelven al Señor. Entonces, y están esperando hasta el día que Jesucristo regrese a la tierra. Y dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros después, los que quedemos vivos a la venida del Señor, hasta el tiempo del arrebatamiento, seremos transformados por el Señor en el aire, ¿no es cierto? En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados para recibir al Señor en el aire y estar delante de Él, para estar en las bodas del Cordero, ¿no es cierto? Y para participar del tribunal de Cristo, que no es un tribunal de condenación, sino es un tribunal donde los hijos de Dios, los creyentes, vamos a ser juzgados en cuanto a un juicio de recompensas, ¿no es cierto? De qué es lo que hicimos desde que conocimos a Jesús en adelante, y entonces recibiremos recompensa por lo que hayamos hecho para Dios, o no recibiremos recompensa si lo que hicimos no lo hicimos para Dios. Así que todo lo que hagamos en esta tierra desde Jesús en adelante tendrá su recompensa, o la perderemos a la recompensa. Eso es lo que Dios juzgará, Jesucristo juzgará en ese tribunal, el tribunal del Señor. Amén. Así que cuando alguien pasa a la otra vida, puede ser que sea un familiar tuyo, un amigo, lo que sea, o vos mismo, pero cuando alguien se enfrenta con esa posibilidad y vos decís, bueno, yo soy muy joven para pensar en eso, bueno, puede ser que seas muy joven, pero el día viernes hablamos que el mañana es incierto. Nosotros sabemos que ahora vivimos, ¿sí? Pero no sabemos qué va a pasar dentro del tiempo futuro. No sabemos cuánto tiempo y cuándo tendremos que presentarnos delante del Señor, ¿no es cierto? Aquellos que creemos en Cristo. Pero lo terrible es que aquellos que no han conocido a Jesús, una vez que mueren, ya no hay más posibilidad de salvación, porque el tiempo de salvación es hoy. Por eso la Biblia dice, como estuvimos estudiando el día viernes, hoy es el día de salvación, ¿sí? Hoy. No hay posibilidad, no puedes postergar esta decisión. ¿Por qué? Porque vos no sabés si vas a tener otra oportunidad de entregarle tu vida a Jesucristo, o si esta que estás escuchando es tu última oportunidad. Entonces, si esta es tu última oportunidad, esta oportunidad te marca dos caminos, un camino de vida o un camino de muerte. Y cuando te digo de muerte, hablo de muerte y separación eterna del Señor, ¿no? La muerte es separación, la muerte física, separación del alma del cuerpo. La muerte espiritual es la separación de Dios. Entonces, hay una muerte, hay una primera resurrección que es la de los creyentes, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros morimos vamos a la presencia de Dios, ¿no es cierto? Pero cuando una persona muere, y muere sin Cristo, entonces ya no hay posibilidad de salvación, ya no tiene la opción. La opción para la salvación, el tiempo de la gracia, es ahora mientras vos estás con vida, mientras tenemos vida, mientras hay vida y esperanza. Hay un viejo dicho en el mundo, ¿no? Bueno, es real. Mientras hay vida y esperanza, en ese sentido. ¿Por qué? Porque todavía podemos llegar a ser salvos, pero nunca sabemos en qué momento puede ser. O puede ser que sigamos con vida, pero nunca más Dios nos dé otra oportunidad como esta para escuchar su palabra y para abrir su corazón a Cristo. Así que yo le invito a que usted hoy entregue su vida al Señor Jesucristo, porque el mañana es incierto y Dios está esperando que usted abra su corazón y le está dando hoy la oportunidad de volverse al Señor Jesucristo. Muchas veces, y sobre todo en este tiempo, en esta era que nos toca vivir, no se
piensa en las cosas trascendentes, ¿no? No se piensa en lo eterno, no se piensa, queremos eludir todas esas cosas, ¿no? No pensamos, no queremos ni que nos hablen, ¿no es cierto?, de la vida eterna, de la condenación eterna, nos dice eso son boberías, porque tratamos ni siquiera de pensarlo, queremos descartarlo y vivir como si eso no existiera, ¿no? Entonces, lamentablemente es así. Entonces, eso nos lleva a vivir una vida superficial, una vida liviana, una vida eh, sin parámetros para dónde vamos, sin la luz del Señor, sin una guía, ¿no es cierto? Entonces, esa vida que vivimos sin tener en cuenta las cosas de Dios, sin tener en cuenta la eternidad, es sacudida cuando, como muchas veces decimos, las balas pican cerca, ¿no? Cuando la muerte está ahí a la puerta, cuando anda rondando, cuando tantos caen, cuando tantos pierden sus vidas, ¿no es cierto? Y nos lleva a pensar, ¿no? Como decía el sabio Salomón, ¿no? Que es mejor ir a la casa del luto que a la de banquete. ¿Por qué? Porque no porque sea más lindo, sino porque en la casa del luto, o sea, cuando uno está en un funeral, ¿no es cierto? Cuando uno está ante una persona que falleció, entonces ahí uno es llevado a pensar en eso, en la muerte, en lo trascendente, en la vida eterna, ante esa posibilidad. Y eso puede ser una cosa muy importante, porque es una persona que es llevada a pensar que tiene que tomar una decisión, qué es lo que va a hacer con su vida, si va a seguir viviendo como si nada de estas cosas existieran, ¿no es cierto? Y pensando, algunos piensan, todos nos vamos a ir al cielo, no importa lo que hagamos acá, ¿no es cierto? Vieron que todos los que se mueren, usted escucha en la televisión, los artistas, los políticos, qué sé yo, en su barrio, como en cualquier lado, ¿no? Todas las personas que no conocen a Dios, cuando hablan como que todos los que se mueren se van al cielo. No importa la vida que hicieron acá, no importa que hasta el último segundo de su vida haya estado viviendo en pecado, en corrupción, en maldad, viviendo alejados de Dios, incrédulos, aún ateos, sin creer en Dios, sin creer en su existencia, oponiéndose a todo lo que es Dios. No importa qué tipo de vida llevaron, pero parece que cuando mueren todos son santificados y se van todos al cielo y pasan a ser todos buenos, ¿sí? Entonces usted va a un funeral donde se da un responso de alguien que por supuesto no es cristiano y el que da el responso tampoco, entonces usted va a ver que van a hablar maravillas de esa persona que está partiendo y todos hablan de que se va a ir a otro plano superior y que va a estar muchísimo mejor y que o que está en el cielo. Pero la verdad es que la única manera de poder entrar en la presencia de Dios, la única manera de ir al cielo, de que sean abiertas las puertas para entrar en la presencia de Dios, es a través de Jesucristo. Él es la puerta, Él es el único camino, Él es el único puente para llevarnos a Dios. No hay otro. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Jesús está ahí llamando a su corazón, llamándole a usted para que hoy abra su vida a Jesucristo. Hoy abra su corazón al Señor. Hoy reciba a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Sí? Jesús murió por sus pecados y por los míos para librarnos de la condenación eterna. ¿No es cierto? Y cuando nosotros hacemos eso, cuando recibimos a Cristo, entonces recibimos la vida de Jesús, recibimos su espíritu, el espíritu de vida en Cristo Jesús que nos libra del pecado y de la muerte. Amén. Nos libra de la muerte en que la muerte para nosotros es solo un tránsito.
un tránsito hacia la vida nueva que tendremos después que partamos de aquí, ¿sí? Cuando abandonemos este cuerpo. A muchos no les gusta hablar de la muerte, ¿sabe? Mire, había un predicador, hay un hermano que hace muchísimos años tiene programa de radio y televisión aquí en Argentina, que cuando en sus inicios, hace muchos años, estaba en una radio mundana, una radio secular, muy conocida, y entonces buscando siempre a ver sponsor para poder sostener el programa, porque era un programa que tenían que pagar y era bastante oneroso, y encontraron unos cristianos que tenían una casa fúnebre, y entonces los cristianos le dieron para que hiciera propaganda. Entonces él en su programa hacía propaganda sobre publicidad sobre la casa fúnebre. Entonces, tuvieron que escoger un texto para leerlo y decir, ¿no es cierto? Y hablaron de la muerte, ¿no? Con esa publicidad. Y entonces los periodistas, los locutores, los operadores de la radio se volvieron locos porque nadie habla en ese ambiente de la farándula, del periodismo y todo eso de la muerte. No querían hablar, no querían pensar en la muerte. Dice, ¿cómo van a poner un aviso fúnebre en la radio? ¿No es cierto? Porque lo llevaba a pensar en la muerte, ¿no? Y la gente no quiere pensar en la muerte, ¿no es cierto? Quiere ver como que si no existe, ¿no es cierto? Como que está muy lejos, como que no va a llegar, pero lo cierto es que todas estas cosas, como esta pandemia, Dios nos lleva a ponernos de frente a ella y decir, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿No? Algunos pensaban que iban a durar no sé cuántos años, pero resulta que de golpe, aunque estaban sanos, y se enfermaron. Otros tuvieron un accidente de tránsito, otros vivieron una situación que los llevó a que perdieran sus vidas de golpe. No lo sabemos ninguno, pero bueno, nosotros sabemos que si conocemos a Jesús, estamos de paso, somos extranjeros y peregrinos en la tierra, ¿sí? Y un día tendremos que partir. Bueno, algunos cristianos tendrán la bendición, y quizá seamos nosotros, porque los tiempos que se ven de la venida de Jesucristo están muy cerca. Entonces, cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, la Biblia nos dice que los cristianos que estemos vivos en ese momento vamos a ser transformados y recibiremos un cuerpo nuevo glorificado como el que tenía el Señor Jesús cuando resucitó, para ir directamente a la presencia del Señor y encontrarnos con Jesucristo, ¿no es cierto? Esas personas, esos cristianos, no habrán de pasar por la muerte física, porque serán llevados, será la única excepción, serán llevados directamente a la presencia de Dios, ¿no? Es el único caso, pero después todos, incrédulos, creyentes o no creyentes, todos tenemos que pasar por el mismo lugar, ¿sí? Entonces, pero ahora tenemos la seguridad de que en Cristo Jesús tenemos vida y vida eterna, vida abundante. Ábrale su corazón al Señor Jesucristo, recíbalo hoy como su Señor y Salvador, y que Dios lo bendiga, que Dios lo llene de su presencia y que pueda empezar ahora mismo una nueva vida en Jesucristo, ¿no? Porque Jesús no nos libra solamente de la condenación eterna, ¿sí? Sino que nos salva de la vida que vivíamos acá, de la vida de condenación que ya nos estábamos viviendo, para que aquí, en esta tierra, empezamos a vivir algo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, decía el apóstol Pablo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Quiera Dios que usted en esta tarde, si no ha tomado la decisión de recibir a Jesús como su Señor y Salvador, puede hacerlo. Que Dios le bendiga muchísimo y
disfrute este tiempo de alabanza y de adoración ahí en la iglesia del Señor. Y si tiene la oportunidad de estar en un pabellón cristiano, sepa que Dios le está concediendo una oportunidad maravillosa para cambiar a una nueva vida y tener vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Muchas bendiciones para cada uno.